El bloqueo persigue la destrucción de todas las fuentes de ingreso de divisas del país, de Cuba. Se sabe que el turismo es uno de los primeros renglones en cuanto al ingreso de divisas que luego son destinados al presupuesto nacional, al sistema de salud, de educación, de vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es que además hay que recordar que, al margen de los beneficios que pueda obtener las empresas extranjeras que tengan inversión en Cuba, los ingresos que van a las empresas públicas cubanas son precisamente para lo que acabo de citar. Luego también hay un sector privado que tiene sus ingresos personales, familiares, pero que también paga sus impuestos. Bueno, lo quieren destruir. Hay iniciativas de todo tipo desde Estados Unidos para ello y campañas. Pero quieren más, porque son sádicos. Y además están viendo que con Marco Rubio en la Secretaría de Estado y con Donald Trump en la presidencia, pues tienen la legitimidad de pedir más. ¿Qué es lo que quieren? Les leo. Buscan impedir la libre entrada a Estados Unidos de los canadienses que viajan a Cuba. Esto lo piden toda esta fauna de los Orlando Gutiérrez Boronat, este que ha cobrado 30 millones de dólares para eso, para pedir eso. Y lo piden gente como María Berlau. Berlau, que esta es la directora ejecutiva del Archivo Cuba. Archivo Cuba es un centro que se supone que habla de los muertos, de los fallecidos por la dictadura cubana. Hay que decir que esta terrorista es hija de uno de los que cayeron en Bahía de Cochinos, en Playa Girón, de uno de esos mercenarios que iban a entregar Cuba a los Estados Unidos, o a devolver a Cuba a Estados Unidos, ¿no? Y Jimmy Sánchez dice: de eso vive esa gente, de sembrar el odio e impulsar más medidas de presión contra Cuba. Esta persona de la foto, esta María Berlau, es una de esas que viven de los grants, porque el Archivo Cuba y su salario viene del erario público, de las subvenciones de Estados Unidos, de los grants. Bien, en su caso lleva un archivo de supuestas víctimas del terrorismo estatal de Cuba, que es menos creíble que un terraplanista. Estos son bloqueoplanistas. Esa mujer me dijo un día que ella tenía registrados casos de personas que habían emigrado a Estados Unidos y después la policía cubana había ido a su casa y le había asesinado a su familia. Le dije que pusiera un solo ejemplo de eso, que yo lo quería comprobar, pero todavía estoy esperando, porque viven de la mentira. Viven de la mentira y viven del odio, y ahora lo que quieren es que, recordemos, el turismo europeo, ¿por qué ha bajado a Cuba? Entre otras razones, y la fundamental es por el chantaje del gobierno de Estados Unidos a los turistas europeos, que ahora, si visitan Cuba, ya no pueden entrar con libertad a Estados Unidos. Necesitan ponerse a la cola de las visas en una embajada, cosa que antes lo hacían de una manera expedita, automática, a través de un trámite online llamado ESTA. Bueno, los canadienses no necesitan ni siquiera eso para entrar a Estados Unidos. Y estos alimañas lo que quieren es que los canadienses y las canadienses no puedan entrar a Estados Unidos con libertad si han viajado a Cuba. Que tengan que pedir una visa. Bueno, es que los que hablan de la libertad. Sí, lo que hablan de libertad, pero están atacando a un turismo que ha sido estable, ha sido consecuente con sus deseos, que es el del turismo canadiense. Que es por cierto, no lo he dicho, es el primer mercado turístico. El primer mercado turístico de Canadá. Entonces, no es por gusto. Ahí está, digamos, lo pérfido, lo criminal de estas medidas, de estas políticas. Quieren, bueno, de alguna manera han reducido el turismo europeo. Ahora quieren eliminar incluso el turismo canadiense con este tipo de medidas. Lo mismo. O sea, si vas a Cuba no puedes venir a Estados Unidos, aunque son fronteras, ¿no? Países fronterizos, pero es que es
la ansiedad que tienen de derrotar a la revolución cubana. Insistimos en esto. O sea, no, a Estados Unidos no le interesa nada los derechos humanos. No tiene una verdadera preocupación por derechos humanos ni por democracia. La historia lo dice, no todo lo que estemos diciendo nosotros. Es el país que ha sembrado de dictadura, sembró de dictadura la región, ha apoyado dictadura, la ha amamantado, la ha suministrado. Entonces no tiene autoridad moral para hablar de dictadura, que en el caso de Cuba no lo es. Es un gobierno revolucionario, un sistema revolucionario, una participación revolucionaria del pueblo en favor de su independencia, su soberanía, su dignidad y su propio camino. Entonces, pero esa es la narrativa, esa es la manipulación. Y como dicen dictadura, pues vale todo. Vale todo, ya eso da justificación, entre comillas, para hacer todas las tropelías y yo no sé qué más pueden hacer, pero bueno, ahí está. Vamos a buscar la manera de afectar el turismo canadiense, que es un turismo que ha sido, repetimos, consecuente, estable. Le gusta Cuba. Pero hay que afectarlo porque joder, va a entrar dinerito a las arcas de régimen, eso tampoco se puede permitir. Oye, ¿y qué van a decir las personas contrarrevolucionarias, porque evidentemente las hay en Cuba, de Holguín, que viven del turismo? Exactamente. ¿Qué van a decir ahora? Exacto. ¿Van a aplaudir a estos trumpistas, a estos extremistas que quieren que él mismo se muera de hambre? Sí, hay un ejemplo clarísimo, porque Holguín, además... Holguín es a donde van casi mayoritariamente. Todos los Holguín es canales. una ciudad del oriente cubano, preciosa, con una infraestructura asentada para el turismo, además la calidez de la zona, de la gente también. Sí, los cayos, las playas de la provincia. Sí, ¿no? es precioso. Entonces, claro, ahí hay canadienses y también de otros países, pero sobre todo un turismo canadiense muy asentado en esa área de Cuba, en esa provincia de Cuba. Y bueno, ahora a alguien se le ocurrió que también hay que buscar la manera de impedir de que ese turismo siga yendo a Cuba, porque claro, Estados Unidos es el gran país hegemónico, etcétera, la democracia, la primera democracia del mundo, toda esa mentira que constantemente vemos en los distintos medios de manipulación y desinformación y en las redes también. Bueno, ahora como Canadá va a ser Estados Unidos, como Groenlandia va a estar Estados Unidos, como el Golfo de México se va a llamar Golfo de América, como el Canal de Panamá va a ser de Estados Unidos, pues no va a haber ningún problema, porque entonces ya la prohibición de viajar a Cuba se extenderá también a Canadá. Digo yo, ¿no? Es increíble, la gente se lo toma a risa, ¿no? No, pero es serio, no debieran tomárselo a risa. Ahí lo que está expresando es las pretensiones de una potencia imperialista. En primer lugar, hay que decir que el imperialismo tiene como razón de ser el expansionismo, la agresión a otros pueblos, el apropiarse de otros pueblos, de la vida incluso de otros pueblos. Entonces, por eso no extraña que alguien, un candidato presidencial que va a asumir en pocos días la presidencia de Estados Unidos, pues lance estas cosas incalificables, donde muestra un irrespeto a la soberanía de los países, un irrespeto a los acuerdos que se firman, y se le ocurre, dice, no, yo creo que es hora ya, el canal tiene que ser nuestro, Groenlandia se la compramos, o sea, como si tuviéramos... Y Canadá otro estado de Estados otro Unidos. estado, pues sí, como si tuviéramos el siglo XIX, XVIII, XIX, así, o sea, un retroceso en el tiempo realmente espectacular. No, y eso tendrá luego consecuencias, aunque no sean de este calibre, pero tendrá sus consecuencias. Pero luego no, luego tenemos que tener miedo, en Europa tenemos que tener miedo de los rusos, ¿no? Pero resulta que quien está amenazando incluso militarmente a Dinamarca, por ejemplo, con apropiarse no de Groenlandia, de los recursos de Groenlandia, pues es Estados Unidos. Pero aquí todos con la boquita callada y
y apuntando a la OTAN, no, que la OTAN nos proteja. Pues igual dentro de la OTAN es donde tienes tú el enemigo, ¿no? Claro. Sí, pero siempre lo mismo. Es que yo no sé, es lo mismo, pero se sigue cayendo, muchos siguen cayendo en la misma trampa y siguen creyendo en las bondades de las políticas de Estados Unidos. Nada bondadosas, son criminales. Pues resulta que para justificar esto, y lo dice, además ya ni se oculta, ¿no? No. El mismo presidente, es porque tiene Estados Unidos la obligación de preservar su seguridad nacional. Es decir, que tiene que anexarse o comprar Groenlandia, anexarse el canal de Panamá, en fin, violar la soberanía de los países, porque nosotros tenemos, es un problema de seguridad nacional. Cuando Estados Unidos habla de seguridad nacional, ya se podrán imaginar todo lo que viene atrás. Entonces, por eso mismo, en la administración de Obama, se le ocurrió a un asesor o a alguien o al mismo de que Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, es una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Y qué vino después? Bueno, una política de sanciones, de bloqueos realmente criminales, realmente violatorio de todo, como en el caso de Cuba, para después decir que el régimen, entre comillas, régimen de Maduro, no que funciona, no funciona, que mira Venezuela como está, un país rico, que está... Claro, nunca hablan de las causas, nunca, sino del hecho. Ya el hecho está, mira cómo está, que el hambre, que la miseria, aunque hay miseria en todos los países del mundo, incluso los propios Estados Unidos. El capitalismo no es nada igualitario, no, sálvese que pueda. Pues bueno, eso, cuando enarbola lo de la seguridad nacional, pues detrás viene sanción o viene política que va encaminada a la fuerza incluso a obtener esos objetivos. Por eso el tema de comprar Groenlandia o retomar otra vez el control del canal de Panamá, etcétera, no hay que tomarlo como una broma ni como qué risa, qué gracioso, no, es serio, es algo serio.